Amén. Así como está de pie, solo quiero llevarlo tal vez a un pasaje en Efesios capítulo 5. Y verso 17. Y vamos a partir de ahí en el nombre de Jesús. Amén. Efesios 5, 17. Cuando lo tenga me dice amén y así lo leemos juntos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Todos lo tenemos? No, no todos, porque no todos dijeron amén, ¿verdad? Entonces mejor esperamos. 5:17. Amén. Dice la palabra del Señor: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Se lo vuelvo a leer una vez más. Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Puede sentarse en esta mañana y voy a tratar de continuar con lo que habíamos estado hablando acerca del tema de hágase tu voluntad. Usted recordará que estuvimos platicando el día viernes acerca de esto, pero tal vez dejamos algunas cosas pendientes para entender acerca de la voluntad del Señor. Hay muchas cosas que debemos de ver acerca de su voluntad. El Señor hizo, el mismo Señor Jesucristo dejó escrita en la palabra del Señor precisamente que cuando orásemos nosotros dijéramos, después de haber sido establecido el reino en nuestras vidas, porque recuérdese que la Biblia dice, venga tu reino. ¿Cuántos estuvieron el viernes? Solo pregunto. Amén. Entonces, al decir venga tu reino, el Señor está hablando de, primeramente, tiene que establecerse el reino de Dios en nuestras vidas. De tal manera que si no hay un establecimiento del reino en nuestras vidas, hermano, nosotros no podemos hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque no entendemos qué hay dentro de ese reino. Para empezar, no entenderíamos ni siquiera, lo voy a decir así, quién es el rey, quién es la autoridad. Cuando usted no reconoce una autoridad sobre su vida, definitivamente va a estar transgrediendo los límites, los parámetros que aquella autoridad ha delegado, ha determinado. Por eso ve que, por ejemplo, cuando la gente de otros países se hace ciudadana de este país, una de las preguntas claves, no sé si todavía lo sigue haciendo, pero una de las preguntas claves es ¿de qué color es su bandera? Si la gente dice es azul, blanco y azul, o si dice que es roja, verde y blanca, ahí ya se lo poncharon, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que todavía tiene una autoridad externa. No va a respetar lo que la autoridad de ahora está sobre su vida. ¿Sí me doy a entender? Entonces nosotros debemos de desear establecer el reino de los cielos sobre nuestras vidas, porque si no, entonces vamos a estar dejando todavía el establecimiento del reino de las tinieblas sobre nosotros. Recuérdese que nosotros fuimos llamados ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Entonces quiere decir que antes, y la Biblia lo dice muy claramente, nosotros estábamos bajo el reinado de la muerte, bajo el reinado de las tinieblas, amén, en la influencia de todo lo que todo lo que ellos hacen, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús dice en ese pasaje en algunos está en Lucas 11:2 y en otros está en Mateo 6, cuando Él habla y dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Entonces, el venir el reino de Dios o el clamar porque el reino de los cielos se establezca en nuestras vidas, es porque seguido a eso, el Señor dice, hágase tu voluntad. Es decir, que nosotros exclamemos y digamos que se haga tu voluntad.
Pero dice, como en el cielo, así se haga en la tierra. Entonces, nosotros necesitamos entender algo, y es que el Señor Jesucristo es quien trajo ese reino de los cielos aquí, a la tierra. Amén. Él lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿En quién? En Él. Entonces nosotros, hermano amado, debemos de dejar, si usted quiere, lo voy a poner así, usted y yo debemos de hacer un examen de ciudadanía celestial. Y entonces, si vamos a hacer un examen de ciudadanía celestial, implica que nosotros vamos a dejar las cosas terrenas, o las terrenales, amén. Porque las cosas terrenales tienden a la oscuridad, tienden al otro reino. El mismo apóstol Pablo lo dijo cuando él escribe diciendo que en nuestros cuerpos está escrita una ley que tiende al pecado o que obedece al pecado. Amén. Entonces nosotros necesitamos establecer, hermano, una nueva ley en nuestras vidas. Y para que esa nueva ley se establezca en nuestras vidas, porque recuérdese que yo le hice aquí un esquema y se lo voy a volver, o más bien un diagramita, o simplemente usted póngale un dibujo, ¿verdad? Entonces, el reino de los cielos es esto. Si el reino de los cielos es esto, la Biblia dice, o está representado en esto nada más, ¿verdad? El reino de los cielos dice que está compuesto de justicia, de paz y de gozo. Entonces, si nosotros estamos entrando, y obviamente la pregunta sería, ¿cuál es la antítesis de esto? Porque entonces este es reino de los cielos. Reino de los cielos. Y este es reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas entonces sería de injusticia. ¿De qué otra cosa? De guerra, ¿verdad? Podríamos ponerlo así, de guerra. O de no paz, ¿verdad? Si usted gusta ponerlo, no paz. Porque no necesariamente la guerra es la contraposición de la paz. El hecho de que, por ejemplo, usted tenga un conflicto, tenga una preocupación, ya no le permite estar en paz. Amén. Entonces, por eso le pongo así como no paz, pero para entenderlo, la antítesis de la guerra, ¿verdad? Y por último, la tristeza, ¿verdad? Ok, entonces, nosotros necesitamos, o es necesario que para que el reino para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, es necesario que nosotros entonces establezcamos el reino de los cielos en nuestras vidas. O permitamos, pues, que se establezca el reino de los cielos en nuestras vidas. Si antes lo que nos regía a nosotros era la injusticia, ahora lo que nos tiene que regir, las nuevas leyes, la ley del Espíritu, por eso lo dice la palabra así, la ley del Espíritu, ¿cuál debe de ser? Según esto que estamos viendo. Si antes estábamos en la injusticia, ¿cuál debe de ser? La justicia. Pero no basada, porque mire, si dice la Biblia que en la justicia del hombre, llamemos injusticia, porque la injusticia aquí, lo voy a llamar la justicia del hombre. Es decir, la justicia del hombre siempre se va a ver como injusta delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es perfecta, mientras que la justicia del hombre es imperfecta. Es más, la Biblia dice que cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, hermano, con nuestras justificaciones, dice que son como trapos de inmundicia. Yo le he dicho muchas veces que en otras versiones o en algunas otras versiones, la Biblia no habla de trapos de inmundicia, sino que habla de trapos de menstruación. Yo creo que ni para las mismas mujeres es agradable, ¿verdad?, ver una situación de esa naturaleza. Entonces, lo mismo es para el Señor.
Cuando nosotros nos presentamos con estas justificaciones o con nuestra justicia, su justicia no va a llevar, o más bien, nuestra injusticia no nos va a permitir llegar al siguiente paso, que sería el hacer su voluntad tal como Él lo dice. Esa es la situación. Entonces, hacia ahí lo quiero llevar en el nombre de Jesús en esta mañana. Que nosotros, hermanos, podamos ver cuál es la justicia de Dios y entender que entonces ahí está la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque no sé si alguno todavía se estará preguntando cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pero aquí está escrita en la palabra cuál debe de ser la justicia o cuál debe de ser la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Entonces, paso número 1, lo que usted debe hacer y yo también es que el reino de los cielos se establezca en nuestras vidas. Definitivamente, si no hay un establecimiento del reino de los cielos en nuestras vidas, hermano, perdóneme, pero nunca vamos a poder obrar dentro de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo le hago para que se establezca el reino de los cielos? Sería la pregunta. Lo primero que tiene que hacer es buscar abrirle su corazón al Señor. Tener un encuentro verdaderamente con Cristo. Eso es lo que necesitamos. No se trata de tener un tiempo en la iglesia, no se trata de venir a la iglesia, no se trata, hermano, de llegar y servir en una iglesia, no se trata tampoco de tener dones, porque Dios dio dones a los hombres, la Biblia lo dice así. Entonces, dones son capacidades también, carismas, ¿verdad? Entonces nosotros, hermano, necesitamos entender que hay gente que tiene mejores dones que nosotros y no viene a la iglesia. Y hay gente dentro de la iglesia que tiene dones muy lindos, hermano, y no por eso quiere decir que ya le abrió su corazón a Cristo Jesús. Porque el haberle abierto el corazón a Cristo Jesús en el establecimiento para que se establezca el reino de los cielos quiere decir que yo ya tuve un encuentro con Él. Ya se me abrieron los ojos y lo estoy viendo cara a cara. Que yo necesito entonces ser como Él es. Amén. Entonces, si en esta mañana, porque le quiero decir algo, todas las cosas, hermano, que no provienen de fe son pecado, y eso lo dice la Biblia. Si entendemos que Jesucristo es el autor y consumador de la fe, y que la palabra es fe, y que por medio de la palabra nosotros adquirimos fe, quiere decir que todo lo que está fuera del orden de la palabra es pecado, punto. No hay para dónde. Fácil de deducirlo. La situación es que es bien difícil llevarlo a cabo. Quiero hacerle tal vez la pregunta del millón, ni digamos del millón, del montón de dólares, ¿verdad? ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Pero de verdad quiere hacer la voluntad de Dios? Ok, entonces, ya tuvo un encuentro con Cristo. No me responda. No me responda. ¿Por qué? Porque los frutos son los que evidencian un verdadero encuentro con Cristo. Hubo gente que tuvo una visita de Cristo. Y sin embargo no tuvo un encuentro con Cristo. ¿Se recuerda de Lázaro? Dice que el Señor Jesús buscaba ir a su casa. Él iba ahí. Y lo tremendo de todo es que hay gente que pareciera que tuvo un encuentro con Cristo y no lo tuvo. El caso de Marta. Porque ella oía al Señor, lo que predicaba, lo que hacía y etcétera. Pero al final, si usted se da cuenta, verdaderamente no había tenido un encuentro con Cristo. Pues digamos a plenitud, ¿verdad? La única que había llegado a tener un encuentro a plenitud era María. Y por eso, a causa de ello, fue que el Señor llegó a resucitar a Lázaro. ¿Ok? Bueno, pero sigamos acá. Entonces, nosotros necesitamos o deseamos, más bien, hacer la voluntad del Señor. Sí, usted me dijo que sí. Entonces, la pregunta es, ¿he nacido de nuevo? Eso yo tengo que evidenciarlo, tengo que dar frutos de lo que estoy haciendo, si verdaderamente eso es lo que yo tengo en mi vida. ¿Amén? Ok, entonces vayamos acercándonos un poquito más a donde yo quiero que vayamos. Hablamos de
de la santificación. Pero quiero que ahora vayamos a Efesios 5:17. Ya hemos leído Efesios 5:17, o debemos de ver el contexto, porque la palabra dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces quiere decir que la voluntad está bien delimitada dentro de la justicia de Dios. No hay para dónde. Nadie puede decir, es que no sé cuál es la voluntad del Señor. Más bien, nadie podría tener esa expresión si busca la palabra del Señor. Pero todo aquel que tiene esa pregunta todavía, y tal vez alguien va a decir, ya no le vuelvo a preguntar a nadie cuál es la voluntad del Señor. Ni me voy a acercar al pastor para preguntarle, porque entonces me va a mandar a leer la Biblia. Exactamente. Usted mismo se dio la respuesta. No se acerque si sabe cuál es la respuesta. La respuesta es vaya y busque la palabra del Señor, porque la voluntad de Dios está bien delimitada. Por eso se llama la justicia de Dios. Amén. Para que nosotros veamos cuáles son los parámetros que Él nos pone a nosotros. Entonces dice, vayamos desde el verso 1 y usted se va a dar cuenta, como lo que se trata es de que nosotros no seamos insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5 lo habla, en gran parte lo habla. Y entonces empieza diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? O le voy a llamar cuál es el primer ingrediente, si usted quiere llamarle así, o una de las cosas que componen la voluntad de Dios, porque realmente cuando vemos nosotros, es un todo, la voluntad de Dios es un todo, amén, en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? Que seamos imitadores de Dios, como hijos amados. Entonces yo pregunto, por favor, hermano amado, respóndame. ¿A quién se dirigió Dios, por ejemplo, para decir o para determinar que son hijos amados o gente amada? ¿Ah? Al Señor Jesús, por ejemplo. Él dijo, cuando se levantó el Señor Jesús, cumpliendo con toda justicia, incluyendo el bautismo en agua, entonces el Señor dice que se apareció, se abrieron los cielos, el Señor Jesús se levanta y desciende el Espíritu Santo como en forma de paloma, o en forma como de paloma, y se oye una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Entonces quiere decir que el Señor tiene o se complace en los que son hijos amados. Amén. Pero fíjese que me encuentro yo con alguien más, porque a veces cuando hablamos del Señor Jesús, a algunos todavía les viene el pensamiento a la mente de decir, pero era Dios, y con eso se justifican y con eso se hacen el quite y con eso ya dicen, es que soy menor, ¿verdad? En el sentido, yo no puedo. Se desvirtúan a sí mismos. Y yo le he dicho muchas veces que eso tenemos que sacarlo de nuestra mente. Porque Él siendo Dios no se aferró a ser igual a Dios, dice la palabra, estando en un cuerpo como el nuestro, sino que se hizo 100% hombre, para que entonces nosotros pudiésemos ver la dependencia que debemos de tener como hombres carnales, pues terrenos de Dios, para poder llegar hasta vencer a la muerte. Amén. A través de Cristo Jesús, obviamente. Entonces, pero hubo alguien que en la Biblia también lo declara como alguien amado. ¿Alguien lo recuerda? Daniel. Cuando se le acerca el ángel le dice, lo primero que le dice es, Daniel, tú eres un hombre muy amado en los cielos. Entonces, hermano, yo creo que una de las cosas que nosotros debemos de ver, o a quien debemos de ver, es qué cosas hizo Daniel. Claro, no las vamos a desarrollar ahora, porque estamos viendo cuál es la voluntad de Dios. Pero le invito a que usted vaya y busque y abra el libro de Daniel.
y que lo vea. ¿Y qué cosas pasan cuando uno es así? Hay otro hombre, también del cual se dijo que es amado. ¿Se recuerda quién es? ¿Ah? Bueno, David, su nombre es amado, amén, claro que sí. David también. Debemos de ver qué cosas hizo, exceptuando lo que hizo mal. Amén. Eso sí lo tenemos que descartar. Pero hubo alguien más también. Y es el autor del último de los libros de la Biblia. Juan era el discípulo amado. Ahora esto solo nada más es un extra, ¿verdad? Por los mismos 20 pesos, diría el hermano Sergio, ¿verdad? Yo creo que a los amados les revelan el Apocalipsis. O pues les dan la revelación, ¿verdad? Porque revelación y Apocalipsis es lo mismo. Pero les dan revelación. Daniel, muy amado, tuvo revelación. Juan, muy amado, tuvo revelación. David, muy amado, tuvo revelación. ¿Verdad? Entonces, ¿sabe qué nos van a dar? Revelación del reino de los cielos. Ok. Sigamos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad, ¿cómo? En amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, yo aquí quiero parar un momentito. ¿Por qué? Porque, hermano, no se trata del amor de estar abrazándonos, acuchuchándonos, apapachándonos y dándonos de besos y abrazos y de qué bonito y el amor y el amor. Eso no es lo que la Biblia está declarando que es así. Eso no es. Porque eso puede llegar a malas interpretaciones. El asunto es que la Biblia dice, andad en amor como también Cristo nos amó. Pero ¿qué fue lo que hizo cuando nos amó? Ahí lo dice. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ¿cuál debe de ser la manera en que nosotros, hermano, podamos decir estoy haciendo la voluntad de Dios? Entregándonos, ofreciéndonos, dándonos. Y claro, ahí dice que debemos de andar en amor como también Cristo nos amó. Entonces, el amor que nosotros debemos de expresar, el amor que nosotros debemos de dar, hermano, está en nuestro sacrificio, en nuestra ofrenda, que sea un olor fragante. Ahora, si usted recordará, hermano, uno de los textos de la palabra en donde hubo un olor fragante fue en el momento en el que aquella mujer que llegó a los pies de Cristo, dice, quebró, hermano, un frasco de perfume. Y entonces dice, y toda la casa se llenó del olor del perfume. Entonces, ¿qué olor es el que el Señor quiere? El olor fragante donde nuestro vaso se quiebre a sus pies. Donde nosotros, hermano, podamos entrar en una verdadera adoración con Él. Y entonces va a darse un olor grato delante de la presencia del Señor. Nuestras oraciones, hermanos, son un olor grato delante del Señor. Recuérdese que la Biblia dice ahí en Apocalipsis que lo que hicieron fue que agarraron y al incensario le pusieron mucho incienso. Y entonces ahí declara que las oraciones o el incensario, el olor que llegaba son las oraciones de los santos. Usted y yo entonces, ¿cómo debemos de vivir? ¿Cómo expresamos la voluntad de Dios en ese amor? Orando. La Biblia dice, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual dice, con acciones de gracias, con súplicas, con ruegos, derramando sus lágrimas, hermano, pidió al Señor que lo podía salvar, que lo hiciese. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Vivir así? Nosotros debemos de vivir orando, clamando, diciéndole, Señor, por favor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia, Señor, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras hijas, Señor, que podamos ser agradables delante de tu presencia. Que mi vida sea agradable delante de tu presencia. La vida agradable delante de la presencia del Señor es la vida que puede obedecer.
que puede santificarse y que quiere santificarse y que quiere obedecer también. Ok, sigamos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre, dice la palabra, entre vosotros, como conviene a santos. Entonces yo pregunto, ¿usted quiere ser un santo de Dios? Y yo también. Entonces dice que la fornicación, ya estuvimos hablando de eso el viernes, ¿verdad? Ni la inmundicia, ni la avaricia, aún se nombre entre vosotros. Es decir, que nosotros ni siquiera deberíamos de hablar de eso. Fíjese que hay un pasaje aquí, no sé si es este, pero déjeme ver, yo lo apunté. Vamos a ver si es aquí. Y si no, no. Primera de Tesalonicenses 4:6. Yo se lo leo. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Cuando usted va a ver la palabra agraviar es ir por encima, es decir, pasar el límite de los actos permitidos. También significa, y dice que agravie ni engañe, y esa palabra engañar es ganar ventaja, ser codicioso o avaro, o tener avaricia. Entonces, ¿qué es lo que nos está demandando a nosotros la palabra del Señor? Que nosotros, hermano, no deberíamos de pasar o sobrepasar los límites de los actos permitidos. En cuanto a lo que la palabra nos habla, hasta dónde llega, alguien decía que nuestra libertad termina donde empieza la del hermano o la del siguiente. Entonces usted y yo debemos de cuidar, hermano, esas libertades que nosotros tenemos. Usted y yo debemos, hermano, de guardar esos límites. No nos extralimitemos, no vayamos más allá de lo que la palabra dice. Porque entonces, hermano, estaremos agraviando al hermano o a la hermana. Tampoco debemos de engañar a nadie. Y eso me llama la atención, porque si estamos hablando de que no seamos, dice que no seamos avaros, ¿verdad? ¿Así dice ahí? Ok, entonces la avaricia también está en el engaño. Es decir, cuando yo quiero sacar ventaja de las cosas. Fíjese que Jacob así era. Por eso se llamaba el engañador. ¿Por qué? Porque, hermano, y Labán era peor, ¿verdad? Porque Jacob, hermano, siempre trataba de sacar ventaja de todas las cosas. Entonces yo pregunto, ¿no será que a veces nosotros, hermano, queremos sacar ventaja de todas las cosas? Cuando hablo de ventaja de todas las cosas, es que a veces nosotros actuamos mal en contra de un hermano, y antes de que este hermano vaya y se lo diga al pastor o al inmediato superior, hermano, y se ministre o haga las cosas, yo me adelanté a decir mi versión. Y eso es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Porque estoy engañando. Porque no solamente lo que hice fue que agravié al hermano, sino que ahora yo me estoy presentando lavándome las manos. Diciendo, pero él tuvo la culpa. Pero yo no hice nada. Entonces la Biblia dice que no debemos de tomar ventaja porque eso es ser avaricioso. Por eso es que en la justicia de Dios, primero se oye y después se habla. ¿Cuántos oídos tiene usted, hermano? Perdone. ¿Y cuántas bocas tiene? Perdón. Entonces debemos de oír el doble de lo que hablamos. Antes de emitir un juicio, usted y yo debemos de escuchar. Pero también le quiero decir algo. Un oído es para escuchar una parte y el otro es para escuchar la otra. Porque cuando hay una situación,
dos tienen que haber, si hay una pugna, dos tienen que estar en conflicto, ¿verdad? Usted no se pelea solo con usted, ¿verdad? Entonces, lo que debe hacer es escuchar las dos partes, para que entonces de ahí, a través del Espíritu, usted pueda dar un juicio correcto según las Escrituras. Amén. Entonces, que ni se nombre siquiera, dice, esa avaricia, porque la avaricia va dirigida hacia eso. Ventaja, sacar ventaja de. ¿Ok? Sigamos. Dice la palabra, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, es decir, como hacer un hurto, ¿verdad? Un robo, o cosas así feas, malas, pues, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, porque la avaricia y la idolatría son semejantes, ¿verdad? Cuando yo quiero sacar ventaja de algo, es porque yo mismo me idolatro. Es porque yo me rindo culto a mí mismo. Amén. Ninguno de ellos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, el reino de los cielos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cómo andamos nosotros, hermano? ¿Como hijos de luz? ¿O como hijos de tinieblas? Porque esa es la voluntad de Dios. Usted me dijo que usted quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces andemos como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, ¿dónde está toda la verdad? ¿Dónde está incluida toda la verdad? En Cristo, porque Él es la verdad. En su palabra, porque Él es la verdad y porque lo dejó escrito. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y eso me refiere a mí allá a Romanos 12, porque dice que cuando nosotros, hermanos, renovamos nuestra mente continuamente, y eso es algo que quiero hacer, o enfatizar, hacerle énfasis. Hermano, mire, si usted y yo, así sencillo, se lo voy a poner, si usted y yo no estamos leyendo continuamente las Escrituras, no vamos a tener una mente renovada. Si nosotros no tenemos una mente renovada, entonces no podemos llegar a lo que es lo agradable para Dios. Y cuando usted ve, dice, si quiere me acompaña por favor ahí rapidito a Romanos, capítulo 12, verso 2. Vamos a ver, Romanos 12. No os conforméis, o sea, no toméis la forma de este mundo, de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso dice la Biblia, no seáis insensatos, sino entendidos. ¿Cómo voy a llegar yo a ser entendido en las cosas del Señor? Si no es a través del conocimiento y el entendimiento de las cosas que están en la palabra. De la palabra misma. Si la palabra es verdad, entonces la palabra me va a llevar a mí al conocimiento de la verdad. Amén. Si yo tengo el conocimiento de la verdad, entonces yo me voy a dar cuenta qué es lo que al Señor le agrada y qué cosa es lo que a Él no le agrada. Porque me voy a preguntar, digamos en el ejemplo que le estaba dando. Si yo estoy viendo que estoy sacando ventaja de un hermano, por ejemplo, vengo yo y le digo, ¿esta es tu bolsa? Si yo vengo, hermano, y estoy aquí en la iglesia y digo, pero yo necesito unos 50 pesos, va. Ya sé, voy a vender esta bolsa. Entonces llego con Melody, ¿cómo estás? Dios te bendiga, mucho gusto, mira, fíjate que tengo unas bolsas para vender. Y a mí me costó tal vez $20. Pero lo que yo necesito son 50.
Entonces le digo, fíjate que es de marca fina, mira qué bonita, que no sé qué. Yo sé que no vale más de $20. Bueno, tal vez sí va, la de ella sí. Pero esta que le estoy vendiendo, mira, vale $150. Pero como tú eres de aquí de la iglesia, y ya sabe, ¿va? Entonces te la vendo, dame 80 por ella. Dice, no, es que fíjese que no puedo. Va, 70 pues si es tuya. Va, hermano, está bien, 70. Viene y la agarra. ¿No tomé ventaja yo de ello? ¿No será que yo le engañé? Pero si yo estoy consciente de lo que la palabra me dice, que yo no debo de engañar, ni debo de tomar ventaja de las cosas. Le estoy poniendo tal vez un ejemplo muy, digamos, muy rústico, muy sencillo, muy simple, lo que usted quiera. Pero hay engaños peores que esos. Entonces, ¿qué debo yo de hacer? Si estoy renovando mi mente, entonces me va a implicar que yo no debo de engañar a mi hermana y que tampoco debo de agraviarla. Y entonces digo yo, no, esta no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo le pida mejor a Él, que me ayude, que me auxilie, y de alguna manera van a llegar los $50. Entonces yo creo que nosotros cada vez que renovamos nuestra mente en el conocimiento de la palabra, vamos a ir comprobando verdaderamente cuál es esa voluntad de Dios. Y no nos vamos a estar preguntando, ¿será que es la voluntad de Dios? ¿Será que es la voluntad de Dios? ¿Será que es la voluntad de Dios? ¿Será que esto es lo que Dios quiere? Si usted ya sabe. Cuando usted tiene el conocimiento de las cosas de Dios y de repente, hermano, usted empieza a hacer las cosas con intriga, como no se debe, entonces sencillamente, déjeme decirle que el Espíritu Santo de Dios le va a estar recordando, la palabra dice tal cosa. Sí, pero es que, de todas maneras voy a seguir, y sigue en lo mismo. Y la palabra del Señor llega otra vez y le vuelve a hablar. Recuérdate que allá en tal pasaje dice tal cosa. Sí, hombre. Y todavía llegan con uno, hermano, ¿será que es la voluntad de Dios que me case? ¿Será que es la voluntad de Dios que me vaya? ¿Será que es la voluntad de Dios que viaje? ¿Ya preguntaste? Aquí está todo, la palabra. Mire, con eso de los viajes, es bien tremendo, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, yo me voy a ir. Amén, está bueno, nadie le dice que no se vaya. Vaya, viaje, si usted quiere. Pero, ¿será que es el momento para que lo haga? Porque a veces llega uno, bueno, lo que voy a hacer es consultar, voy a preguntar. Ok, hermano, yo creo que no es el momento para hacerlo. Y si dice la Biblia que los que estamos aquí al frente, lo que tratamos de ver es el cuidado de su alma, y usted viene y se va, y después regresa con dificultades, con problemas, después regresa con que, híjole, fíjese hermano de que me robaron la tarjeta, y fíjese hermano de que me fui y lo que gasté, usted hubiera visto todo, cómo me fue de mal. Pero si la voluntad de Dios es que si los que estamos aquí, tratando de ver por su alma, de alguna manera percibimos algo en Cristo y le decimos, ¿sabe qué? Mejor no, absténgase. Entonces, ¿qué debo de hacer? Obedecer, aunque eso vaya en contra de mi deseo. Tal vez es muy simple mi ejemplo, pero viera cómo ha pasado. Entonces yo creo que nosotros debemos de ver esas cosas. ¿Amén? Ok. Entonces, no nos conformamos a este siglo, sino nos transformamos por medio de la renovación del entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras más nosotros nos vamos metiendo a la palabra, y nos vamos metiendo a la palabra, y nos vamos metiendo a la palabra, y nos vamos metiendo a la palabra, ¿sabe qué vamos a llegar a tener? En nosotros, un accionar perfecto en cuanto a la voluntad de Dios. Amén. Ok, volvamos otra vez aquí. Por favor, a Efesios, ¿verdad? En Efesios 5.
Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice? Reprendedlas. Si usted busca detenidamente, se va a dar cuenta que hay algunas versiones que no dicen reprendedlas, sino dice denunciadlas. Entonces yo le voy a decir algo aquí. Cuando usted vea que un hermano tiene un mal proceder, es decir, que no está haciendo la voluntad del Señor, entonces usted y yo lo que deberíamos de hacer es denunciarlas, ese mal proceder. No se trata de chismear ni de que cualquier cosa que yo mire, porque no se trata de ver ni micos aparejados, ni moros con tranchetes, dirían en México, ¿verdad? Y no sé cómo se diga por allá. Pero bueno, nosotros necesitamos, hermano amado, no imaginarnos tampoco, ¿verdad? Porque no se trata de eso. Pero cuando usted tiene una percepción de algo verdaderamente que puede llegar a causar un daño, ¿sabe qué debemos de hacer? Denunciar esas cosas de las tinieblas. ¿Por qué? Porque entonces vamos a salvar dos cosas. Una, vamos a salvar a quienes están en esa posición. Y lo otro, vamos a salvar el testimonio de las cosas que se están dando. Amén. Entonces usted y yo, hermano, mire, y aún cuando decimos denunciarlas, es yo mismo me denuncio si yo estoy en esa posición. Y cómo cuesta. Porque hermano, cuando uno está en la fragua del pecado, dígame si uno se anima a ir y hablar. No, para nada. ¿Sabe por qué? Porque es vergonzoso. Pero ¿sabe cuál es la situación? Que nosotros debemos de seguir la voluntad de Dios. Eso es haber nacido de nuevo. Cuando yo he nacido de nuevo, yo mismo voy y me denuncio y digo, estoy haciendo esto mal. ¿Sabe por qué? Porque entonces ahí va a venir para mí el rendimiento de frutos de justicia, de frutos de verdad, y es ahí cuando me van a ver como un árbol del cual el Señor puede tomar y llevarse, porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Cuando la amada le ofrece, al amado le ofrece un huerto, y le dice, venga mi amado a su huerto, ¿y qué dice? Y tome y coma de su dulce fruto. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera? Dulces frutos en nosotros. Entonces, si usted está viendo que en usted hay situaciones que lo están marcando para no hacer la voluntad de Dios, mire hermano, de veras, la estructura del Padre Nuestro no es solamente para que le digan a usted, vaya, rece 10 Padres Nuestros y la situación se acabó. No es eso. La estructura del Padre Nuestro nos está diciendo a nosotros es, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? Hasta tú mismo debes de denunciarte cuando estás haciendo cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Para eso hay ministración. Pero la gente le tiene miedo porque yo he visto que algunos hermanos, venga, se quiero platicar con usted, y ya van con una cara tan pálida para allá a mi oficina, como que yo les voy a decir algo. A veces los quiero invitar para que nos ayuden en algo de la iglesia. Y ya van, hermano, pero así, mira, viendo para todos lados. ¿Y sabe qué es lo peor? Que los hermanos que lo ven, que ven que va para mi oficina, así como, ¿qué hizo, verdad? Y le voy a decir algo, yo sé que a usted le da risa, pero esas cosas muchas veces no permiten que se denuncien las obras de las tinieblas. Porque nosotros somos fáciles para juzgar y para hablar de la gente. Está en la oficina del pastor.
Hoy sí le van a pasar el tráiler, dice. No. ¿Por qué? Eso es un mal concepto y es un concepto que daña. Denunciar las tinieblas. La próxima vez ya no me los llevo a mi oficina, mejor aquí. Sigamos. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es decir, nosotros, mire, hermano, voy a ser así bien clarito con usted. Todo lo que usted y yo hagamos en secreto ya no es voluntad de Dios. Punto. No le hagamos vueltas. No le demos... Porque a veces hay hermanos que lo que pasa es de que fíjese que... No le demos vueltas. Todo lo que usted está haciendo en secreto, es decir, a oscuras, sin luz, en tinieblas, ya no procede de Dios. Yo escuché hace algún tiempo que el apóstol Sergio hablaba precisamente de una entidad, una potestad llamada Behemoth, que aparece en el libro de Job. Y dice que una de las características de Behemoth, eso solo es entre paréntesis, es que dice que está escondido entre los juncos. Y eso significa que se hacen las cosas en secreto. Una vez, y eso va para todos, ¿verdad? Desde el más chico hasta el más grande. Una vez que nosotros estamos, hermano, a escondidas las cosas, ya no es la voluntad de Dios. Ya está trabajando Behemoth por ahí. Así que cuando usted vea algo que en usted mismo, esto, yo no tengo por qué hacerlo en secreto. Yo no tengo por qué hacerlo a escondidas. Yo debo de hacer las cosas ante la luz, si no es pecado. ¿Cuál es el problema? Pero si está tomando un tinte de pecado, mejor es denunciarlo. Porque si no, se va a aparecer Behemoth por ahí. ¿Amén? Ok. Sigamos. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. Y aquí sigue hablando, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros ¿cómo? ¿O con qué? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Paro aquí un momentito. Mire, cuando alguien ya está con situaciones de tinieblas, voy a decirlo así, behemotescas, es decir, que ya está escondiendo, ¿sabe cuál es una de las primeras evidencias que tiene? Lo que Josué, porque el Señor viene y es que mire hermano, la palabra es tremenda, ¿verdad? Nos da la enseñanza. Que Acán tomó su lingote de oro, 30 monedas de plata y un manto babilónico. Y entonces le dijo el Señor, hay pecado dentro del pueblo. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo va a ser eso? Sí, le dijo el Señor. ¿Y cómo los pruebo si fuimos un montón a la guerra? ¿Cómo le hago? La pregunta es, ¿cómo le hago yo para saber si, por ejemplo, si aquí apenas los que somos, ¿verdad? Digo apenas, pues, porque me refiero a que no somos la cantidad que fueron a la guerra en ese momento, pues, ¿verdad? No lo estoy menospreciando, por favor, que el Señor reprenda al diablo. Hermano, pero imagínese, ¿cómo le hago yo para probar a cada uno si hay una situación de pecado? ¿O que está fraguando pecado? ¿Cómo se le hace? Si todos tienen caras de santos, vuelve a ver a que tiene al lado suyo, lo va a ver que solo la aureola le hace falta y sus alas. Entonces es bien difícil.
Pero hay una fórmula extraordinaria en la palabra. ¿Sabe cuál es? Le dijo el Señor, que me adoren, que me alaben. Ponlos a alabar. No a alabar, sino a alabar. Amén. Alaben, les dijo Josué. Todos los que estaban bien. Gloria a Dios, amén, aleluya. Este es el Cristo que yo predico. Y etcétera, ¿verdad? Y ahora salta, canta, ríe, danza, etcétera, ¿verdad? Y todos, ¿verdad? Y de repente Josué estaba viendo así. Vamos a ver qué. Pero pues si son todos. Por allá estaba Acán, hermano, que. Ahora corre, ahora corre. Ahora corre, y ahora salta, ahora salta, y ahora aplaude, y ahora grita, y ahora grita. Entonces le digo al Señor, ¿ya viste dónde está? Ya. Una de las cosas que indican que hay algo que se está fraguando en secreto, que no es la voluntad de Dios, es cuando la gente empieza a mermar en su alabanza y en su adoración. Y como todo está en escondidas, ahí se pone detrás de los hermanos, ¿va? Aquí que no me miren, aquí en medio de todos, ¿ve? Aquí, gracias, aquí, no, tranquilos, ¿va? ¿Por qué? Pues, perdón, abuelita, por mover ahí, pero, ¿sabe por qué? Porque ya no quiere alabar. Sabe que las cosas no están bien. ¿Quiere usted estar en la voluntad del Señor? Se va a denotar en la alabanza, en su adoración. Eso es inconfundible. ¿Sabe por qué? Porque por mucho que uno quiera tratar de hacerlo, así como esforzado, usted va a ver que está. 2 lágrimas de cocodrilo. Y que alaba, y por mucho que quiere alabar, hermano, aquello está pesado y no puede, y quiere aplaudir y está. Porque eso es inconfundible. Cuando uno ya no tiene deseos de alabar, cuando uno ha mermado, es porque no está dentro de la voluntad del Señor. ¿Sabe por qué? Porque se acabó esto, o se ha mermado esto, que es parte del reino de los cielos. Eso es inconfundible. Por mucho que uno quiera pretender tener gozo, ya no lo tiene. Ya no lo tiene. Porque es una norma, es una ley que rige dentro del reino de los cielos. Cuando cualquiera de estas 3 cosas no están, usted se va a dar cuenta que no está en la voluntad de Dios. Otra vez cuando sale de viaje, ya va de viaje y todo, por todo se enoja, por todo grita, ya hay algo que lo molesta y ahí, pero ahí está de indio, le iba a decir yo, pero de necio, ¿verdad? Tratando de irse, no, pero es que me tengo que ir. Y ahí se mete y de repente va a comprar el boleto y ya no hay boletos. No, pero en otro lugar lo tengo que encontrar. Y ahí está, y hasta se pelea con la esposa. Mijo, pero si dijiste que $250 ibas a gastar, pues aunque valga 1,000 no importa. Pero yo me voy. ¿Sabe qué? Se le acabó su gozo. Se le acabó su paz. Esa no es la voluntad de Dios. Es que con esta mujer me quiero casar. Al fin y al cabo, ustedes no se van a casar con ella. Yo me voy a casar con ella. ¿Se te acabó tu paz? ¿Se te acabó tu gozo? No es la voluntad de Dios. A la pastora usted se lo fue a decir, mi mamá, mi papá. No, a mí no me está diciendo nada. Sencillo. Es obvio. ¿O no? Una vez que mire hermano, una vez que no está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en acción,
ya no es la voluntad de Dios. Así de fácil. No le dé vueltas al asunto. Fíjese, mire, sencillo de entender. Si en ello no obra la justicia de Dios, si yo me estoy justificando, o si yo he perdido mi paz, o si yo he perdido mi gozo, eso me indica a mí, y no estoy hablando de grandes pecados, pues, al decir grandes se malinterpreta, ¿verdad? Pues, cuando ya he perdido estas tres cosas en mí, o alguna de ellas tres, ya no es la voluntad de Dios. Párese, deténgase, diga, no, esta no es la voluntad de Dios, lo dejo por ahí, a un ladito, punto. Cuando sea la voluntad de Dios, entonces ahí voy a tener paz, voy a tener justicia y voy a tener gozo. Tres cosas, sencillo como eso. Amén. Ok, ¿cuánto tiempo llevo, amado hermano Richard? Ok, todavía me quedan 5, entonces dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, dando siempre gracias a Dios por todo al Dios y Padre en el momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando no es la voluntad de Dios, cuando usted ya no puede dar gracias, cuando de todo se queja, entonces difícilmente es la voluntad de Dios para mi vida. Ok. Entonces, pero yo quiero llevarle algo más. Veamos aquí. Juan 6:40. Hablando el mismo Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermoso verso, ¿verdad? Pero hay una pequeña dificultad aquí. Se lo voy a volver a leer. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él y tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ve la dificultad? ¿Ve que hay algo ahí que entonces nosotros estaríamos descartados de estar dentro de la voluntad de Dios? ¿Cuál es? Ver al Hijo. ¿Cómo le hacemos para ver al Hijo? Porque pues los que estaban ahí lo vieron. Entonces para ellos no hubo mucho problema. Pero ¿y entonces nosotros cómo le hacemos? Vienen en el reino, haciendo la voluntad. ¿Qué más? Hay algo que dice la palabra. Por eso le digo que es necesario que entonces nosotros vayamos a la palabra. Creyendo. Amén. Pero le voy a hacer un recordatorio. Seguid la paz con todos. Y la santidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Santidad. Todo el que se está santificando, y de eso ya hablamos el viernes, todo el que se está santificando, lo va a ver. Y no es una cosa de que lo voy a ver, como le dijo Marta, ¿va? Ya lo pusimos como ejemplo. Marta no estaba viendo su resurrección ahorita. Lo estaba viendo a futuro. Hay quienes entonces pensarán y dirán, pero algún día lo vamos a ver. Sí, el día que usted y yo nos santifiquemos. No es una cuestión de que algún día le vamos a ver. Sí, amén, también. Los que se queden y pasen a la gran tribulación, al final lo van a ver. Eso es definitivo. Porque la Biblia dice, y todo ojo le verá, y toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Jesucristo es Dios. Pero después de que pase todo aquello, sin embargo, si nosotros queremos verle antes, también lo podemos hacer. ¿Cómo? Santificándonos. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Cuando usted dice que se haga tu voluntad, yo me santifico. Yo busco la manera de verlo. Y la única manera de verlo es santificándome.
Pero aunado a eso también debo de añadir o debo de hacer tal vez un link entre que dice la Biblia buscar la paz con todos, porque la búsqueda de la paz con todos me lleva a mí a buscar la santidad también. Entonces usted y yo debemos de buscar la paz. Dice, en cuanto a lo que de vosotros esté, buscad la paz con todos. Es decir, usted y yo debemos de tener un esfuerzo por tener paz con la gente, con los demás. Mire, hay un verso en la palabra, tal vez si lo buscamos, donde dice que el que está obedeciendo al Señor, me parece que es, y le está agradando, aún con sus enemigos, Él los hace estar en paz. Entonces fíjese que el Señor quiere hasta que nosotros estemos en paz con el diablo mismo. Que el Señor lo reprenda. No estoy diciendo que estemos en paz con Él así de que buenos amigos. No. Sino que estoy diciendo que no nos esté estorbando. Ni molestando. Si así vivía Job o no. Así vivía Job. Claro, hasta que el Señor permitió pues toda una prueba para que saliera aún mejor de todo ello. Pero fíjese que él vivía en paz. Si el mismo diablo se lo fue a decir al Señor. Así como lo tiene rodeado de todo. Pero por eso había dicho el Señor cuál era la condición de Job. ¿Has considerado a mi siervo Job? Varón recto, justo, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, santificado. ¿Qué pasa? Si usted y yo nos santificamos, no vamos a tener problemas. Pero hermano, yo veo que hay gente muchas veces que de todo es, hermano, el Señor me está probando. Y fíjese que tuve un ataque y una lucha y por aquí y por allá. Digo yo, ¿no será que no tienen paz? ¿No será que no están agradando al Señor en algo? Pues pregunto, gracias a Dios aquí no hay nadie así. Pero yo me pregunto, ¿no será que hay algo en que estamos fallando? ¿Lo tenés? Leámoslo, por favor. Amén. Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Se da cuenta? Cuando los caminos del hombre... Ay, hermano, entonces yo que estoy ahorita en prueba, ¿usted está diciendo que no estoy agradando al Señor? No, yo no estoy diciendo eso, porque Job, a pesar de que estaba agradando al Señor, también estuvo en un momento de prueba. Y él dijo, pero si yo no he pecado, ¿qué hice? Pero debemos de analizar entonces si verdaderamente nuestra vida es agradable al Señor. ¿No será que hay algo? Es que mire, cuando digo algo, es en alguna mínima cosa, porque también, recuérdese que ahí dice que cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, y dice otra parte de las Escrituras, hay caminos que al hombre le parecen rectos o derechos, pero su final es un final de muerte. Entonces el Señor viene y pide y dice, ¿por qué no me entregas tus caminos? Yo voy a enderezar tus sendas, te voy a meter al camino recto, para que ni siquiera tus enemigos te estén molestando. Yo no estoy diciendo entonces que siempre vamos a vivir con tranquilidad y todo. No, hay momentos también de pruebas. Hay momentos en los que tenemos que batallar, hay momentos en los que tenemos que lidiar. Pero el estado en el que el Señor quiere que nosotros estemos, y no estoy hablando de abundancia de dinero, estoy hablando, hermano, de una abundancia de paz en nuestra vida, ¿es cómo? A través de la santificación. ¿O es cuándo? Que estemos en paz, que estemos tranquilos. Que no estemos teniendo ese montón de dificultades que muchas veces tenemos. Mire, usted se puede dar cuenta en la vida del Señor Jesús. Yo voy a decir que el 95% de su vida, hermano, fue una vida en la que no tuvo ataques del enemigo. Lo voy a decir así, basado en esto. Por eso, no digo que no los tuvo. Pero estoy diciendo de que la gran mayoría de su vida, cuando usted la analiza, la Biblia dice que, por ejemplo, en el inicio fue llevado por el Espíritu. Tal vez yo estoy equivocado, yo me puedo equivocar definitivamente. Pero déjeme verlo así,
Un momentito. Hermano, en el inicio, cuando el Espíritu lo lleva al desierto, ahí fue probado, ahí fue tentado. Y dice que se alejó por un tiempo. Entonces quiere decir que hubo un tiempo en el que no tuvo ninguna acechanza. ¿O no? Cuando usted ve, por ejemplo, el Señor Jesús llegó allá donde estaba el Gadareno, y fue el Señor el que puso sus pies ahí, y el enemigo fue el que vino y le dijo, Jesús, ¿por qué nos vienes a atormentar? Entonces, ¿quién estaba atormentando a quién? Con su paz. Y eso que solo se puso ahí, con sus pies, y aquellos se alborotaron. No fue sino hasta el tiempo de la cruz que volvió a llegar otra vez. Entonces yo pienso que la vida del Señor Jesús, mire, si dicen los escritos o los rabinos dicen que lo apodaban a él Silo, que significa el pacífico, el que tiene paz. Entonces, ¿cómo estaba? En paz. Pero porque todo el tiempo se estaba santificando. Y él lo dijo, yo me santifico por causa de estos. Tu palabra es la que nos santifica. Entonces, ¿qué hacía? Palabra, oración, terminaba de hacer lo que tenía que hacer. Con permiso, yo me voy a la presencia del Padre. Entonces, si nuestros caminos son agradables al Señor, hasta con nuestros enemigos nos hacen estar en paz. Amén. Entonces, si usted y yo buscamos la santidad, vamos a alcanzar a hacer la voluntad de Dios. Amén. Me quedé con ganas de algo más, de decirle algo más, pero creo que es suficiente por la hora. Más que todo, yo le pido que se ponga de pie en este momento. Vamos a orar y vamos a suplicarle al Señor que nos ayude a hacer su voluntad. Pero hermanos, si en esta mañana hay alguien que no ha nacido de nuevo, si no ha reconocido a Cristo Jesús, si no ha tenido un encuentro con Cristo Jesús, esta es la mañana para hacerlo. Recuérdese que a quien el Señor Jesús le expuso esto fue a Nicodemo. Y Nicodemo era un erudito de la ley. Nicodemo era un hombre de la ley. Es decir, uno de los principales de la sinagoga. Entonces, eso me deja ver a mí que no necesariamente por saber mucho de las Escrituras, por tener muchos dones que yo pueda desarrollar, estoy o he tenido un encuentro con Cristo Jesús. Porque el encuentro con Cristo Jesús lo que hace conmigo es que me transforma, que me cambia, que me hace dar frutos para con Él. Eso es lo que hace para conmigo el tener un encuentro con Cristo Jesús. Yo no estoy queriendo poner a nadie en la duda de si es o no es hijo. No, yo estoy seguro que usted es hijo de Dios. Pero creo que a veces nosotros necesitamos llegar y tener un encuentro personal con Cristo. Llegar y decirle, porque el Señor no habló, hermanos, sino de ver el reino. En el nuevo nacimiento es necesario para nuestras vidas para que podamos ver el reino. Y después nacer del agua y del Espíritu. Ser bautizados en ello. Dejar que la palabra nos transforme, nos hable, nos cambie, nos conduzca en el poder de su Espíritu Santo para que entonces nosotros podamos entrar al reino. Hoy, esta mañana, en el nombre de Jesús, el tiempo está abierto para que tú puedas abrirle tu corazón al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, yo necesito de ti.
Necesito, Señor, abrirte mi corazón para que tú vengas. Porque lo que necesito es un